UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Nosotros iremos haciendo un poco una vuelta de grabación de su introducción, que parecía muy interesante, pero que no se oye. Y nada, te doy la palabra ahora y empezaremos un poco contándonos desde tu perspectiva de la Xarxa, un poco cómo habéis vivido estos momentos duros de pandemia, con varias vueltas, y la Xarxa, igual si nos puedes presentar para los que no las conocen, qué tipo de red es y un poco en qué consiste tu trabajo y cómo aporta, en este caso, a la población más local desde Cataluña. Pues muy buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias por habernos invitado a participar de este evento. La verdad es que ha habido algún problema técnico y no estoy muy segura de si los oyentes han podido escuchar la presentación que se ha hecho. En cualquier caso, por si no ha sido así, soy Núria de José Gomar y soy la responsable de actualidad de la Xarxa. En primer lugar, me gustaría empezar contándoles muy brevemente qué entendemos aquí por radio local. Radio local es un concepto que puede resultar bastante ambiguo, especialmente en función del punto de referencia desde el cual se toma, desde el cual se habla. En este caso, en Cataluña, cuando hablamos de radio local, generalmente nos referimos a radio municipal. Este es un fenómeno muy característico de esta zona. Hay que tener en cuenta que en Cataluña hay aproximadamente 900 municipios y alrededor de 200 y pico disponen de su radio municipal. La radio municipal, como su nombre indica, es de titularidad de los ayuntamientos y su ámbito de cobertura es estrictamente local, es estrictamente del municipio. Puede ser municipios muy grandes, como por ejemplo Barcelona, con 3 millones de habitantes, hasta municipios extremadamente chiquitines, que no llegan igual a los 100 habitantes. Pues bien, cada uno de ellos puede tener su radio municipal. Como decía, la titularidad es pública, es de los ayuntamientos y, por tanto, su función es esencialmente prestar un servicio público. Esto es importante para que puedan entender el resto de mi exposición, porque estamos hablando en este caso de un fenómeno de radio hiperlocal. Ya les digo, en muchos casos podemos estar hablando de radios que tienen un ámbito de cobertura de 200, 300 o 1000 habitantes y prestan esta función. Básicamente, esta radio municipal, esta radio local de la que les voy a hablar, bajo mi punto de vista, está ejerciendo dos funciones. Una, la de transmisión de información esencial de servicio público, y dos, una función de acompañamiento al oyente mediante la creación de sentido de pertenencia a una comunidad. Me referiré en primer lugar a esta función de transmisión de información esencial de servicio público. Durante la pandemia en Cataluña, en los municipios, el confinamiento durante muchos días fue estrictamente local. Es decir, los habitantes no podían salir de su pueblo o de su ciudad. En este caso, era extraordinariamente importante en la situación que vivíamos poder hacer llegar información relevante que muchas veces venía de las autoridades sanitarias. Los oyentes de estos municipios, de estos pueblos o ciudades, tenían que acceder a 3 niveles de información. Una información que daba al conjunto de toda España, otra información que generaban las autoridades a nivel autonómico, en este caso a nivel de Cataluña, y también información, resoluciones de carácter local. Los ayuntamientos también tenían competencias a la hora de decidir algunos aspectos relacionados con lo que se podía o no se podía hacer en situación de pandemia. Les pongo un ejemplo. Las playas. Aquí tenemos litoral en toda la costa catalana y ir a las playas cuando llegó el buen tiempo era una actividad muy importante para la gente. Si tú solo te podías mover en tu pueblo, pues el hecho de si tenía playa poder ir o no dependía de cada ayuntamiento. Por eso este tipo de información era extraordinariamente importante que llegara, y en estos casos solo podía llegar a través tan detallada, solo podía llegar a través de medios que cubrieran esta
localidad, como eran en este caso la mayoría de las radios municipales. Pero como les decía, a los oyentes de estos municipios no solo les afectaba el hecho de poder ir a la playa, también tenían que tener información sobre las resoluciones de ámbito autonómico o de ámbito nacional. ¿Cómo les podíamos hacer llegar esta información? Pues bien, se podían alcanzar estos 3 niveles de información, porque la de carácter más local la generaban esta información desde las propias radios municipales, y la información de ámbito más general se pudo hacer llegar porque desde hace muchísimos años muchas de las emisoras municipales de Cataluña trabajan en red. Precisamente de esto se ocupa la empresa donde yo trabajo y a la que estoy representando en este momento como responsable de actualidad. La xarxa, como ven detrás mío, en catalán significa la red. Por tanto, es una red de comunicación local. ¿Y qué hace la xarxa? La xarxa es una empresa pública de la Diputación de Barcelona que lo que hace es prestar servicio a todas estas radios municipales. ¿Y cómo lo hace? Pues prestando servicios y también prestando contenidos que se elaboran conjuntamente entre toda esta suma de radios. Todas ellas aportan y esto permite, entre otras cosas, pues poder ofrecer información de carácter más general y, por tanto, llegar a estos 3 niveles de información que necesitaban los ciudadanos en una situación de pandemia como la que hemos vivido. Yo estoy hablando todo el rato de pandemia, pero esta función de dar información hiperlocal en situaciones de crisis es prácticamente idéntica a la que se produce en situaciones como pueden ser inundaciones, como pueden ser incendios, etc. De hecho, este servicio que puede aportar la radio municipal con información tan hiperlocal hace que estas radios municipales formen parte de la mayoría de los planes de emergencia en municipios donde tienen un alto riesgo, o bien sea por fenómenos naturales adversos, o bien sea, por ejemplo, por tener cerca de ellas industrias químicas que pueden tener accidentes, etc. Por tanto, esta función de servicio público, de transmitir información esencial, es contemplada también en estos planos. Y estoy hablando del lado de radio municipal, y radio municipal es radio por ondas hercianas, pero también, obviamente, es radio en este momento online, es podcast, es todo este tipo de soportes o, por ejemplo, redes sociales, que también han sido muy importantes. Les decía, 2 funciones, esta que les he contado y una segunda que me parece esencial en los momentos que hemos vivido. Esta función de acompañar al oyente, haciéndolo tener la sensación de pertenecer a una comunidad. Esto se lo explicaré con 2 ejemplos que han ocurrido en esta situación de pandemia en Cataluña. Pónganse, por favor, un momento en esos días tan extremadamente duros donde prácticamente no se podía salir a la calle, la gente no podía ver a sus familiares, no podía ver a sus amigos. En esa situación emocional, aquí, no sé si ocurrió en otros lugares del mundo, pero aquí se puso surgió un movimiento que era que la gente salíamos a las 8 de la noche a los balcones a aplaudir a los sanitarios por el servicio que estaban prestando. Pues bien, en este contexto, una emisora del municipio de Tordera es un municipio de la provincia de Barcelona, está aproximadamente a unos 70 kilómetros de Barcelona, se les ocurrió que podían proponer a los oyentes de su municipio el hecho de que a una hora determinada todos juntos cantaran y bailaran una canción que emitía la radio. Pues bien, y esto se podía coger su transistor o sus iPods, como escuchar a la radio y salir al balcón a bailar, a expresar este sentimiento pues, de solidaridad al final entre la comunidad. Esto empezó en Tordera, luego le siguió la emisora de al lado, del municipio de al lado, de Palafolls, y al final también a través de estas emisoras que pertenecen a la xarxa se extendió a muchísimos municipios de Cataluña. Imagínense ustedes el poder desde radios tan pequeñitas que a una hora determinada todo el mundo estuviera bailando y cantando una misma canción. De hecho, fueron muchos los músicos y los grupos catalanes que cedieron esas canciones para que se pudiera hacer esta iniciativa. Y todo esto tenía su repercusión en la red. Ya les decía, radio no solamente es radio como la hemos entendido hasta hace muy pocos años, a través de una etiqueta que se llamaba Treu la ràdio al balcó, que en castellano es Saca la radio al balcón. Por tanto,
bailemos todos juntos. Otro caso muy rápido, en este caso de un grupo de emisoras muy chiquitinas de la provincia de Lleida. Lleida es una de las 4 ciudades capital de provincia en Cataluña. Pues bien, alrededor hay unas emisoras muy pequeñitas, de pueblos muy pequeñitos, y ellos lo que hicieron es montar un programa especial para la pandemia que se trataba de hacer dedicatorias, es decir, aquello que tú no podías transmitir a tus seres queridos, pues enviabas un WhatsApp a la radio y ellos pues hacían esta dedicatoria conjunta, con lo cual pues toda la gente del pueblo, etcétera, pues se sentía un poquito más unida. Este programa se llamaba Tot sortirà bé, en castellano es Todo saldrá bien, y la verdad es que es una iniciativa muy simple, pero que tuvo un éxito realmente espectacular. De alguna manera, en estos momentos, la radio local, la radio municipal, transmitía el afecto que no podían dar pues, ni los besos ni los abrazos que en ese momento pues, no se podían dar. Y ya para terminar todo esto, ¿cómo se hacía mientras las autoridades estaban pidiendo que todo el mundo se quedara en casa? Pues nos llevamos la radio a casa. Y una vez más, la radio hizo gala de esta ligereza tecnológica que permite llevarla y hacerla desde cualquier sitio. Eso sí, hacer radio desde casa, como se ha hecho también en las radios municipales y locales, ha requerido diversos esfuerzos. Uno de ellos, un esfuerzo increíble de imaginación para encontrar nuevas rutinas de trabajo compartidas. No solo es el momento que estás hablando por la radio, es toda la preparación. Nos hemos inventado nuevos sistemas para hacer comités de redacción, para hacer las postproducciones de programas, etcétera. También un esfuerzo importante a nivel de aprendizaje de nuevas herramientas. La verdad es que hemos hecho un paso de gigante en el uso de la tecnología digital también para conseguir, pues a través de diferentes aplicaciones, a través del uso masivo de herramientas como el Quantum, una calidad broadcast hecha desde la distancia. Un esfuerzo también importante de implantación del teletrabajo. Yo no sé en otros sitios, pero aquí era impensable el hecho de en un fin de semana pues que cada uno estuviera haciendo radio desde su casa. Ahora hemos visto posibilidades que seguramente podremos adaptar a partir de ahora. Y finalmente, permítanme en este caso un poco de frivolidad, pero también hemos hecho un esfuerzo importante de empatía entre los profesionales y la audiencia. ¿A qué me refiero? Si antes de la pandemia alguno de nosotros hubiésemos escuchado el locutor, editor de un informativo con un perro ladrando a su lado, seguramente nos hubiésemos llevado la mano a la cabeza o con su bebé llorando. Esto ha ocurrido durante la pandemia mientras hacíamos radio desde casa. Obviamente estamos intentando que esto no se produzca, pero sí que nos ha enseñado que tampoco pasaba nada. Y, por tanto, la pandemia sí que nos ha enseñado a todos en general a poder diferenciar entre lo que es esencial, ese mensaje de servicio público y de compañía, de lo que quizá no lo es tanto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nuria. Y, bueno, antes de darle paso a Rodrigo Villarzú, pedirles disculpas, un problema técnico de una duplicidad de sonido a través de la consola me generó que la introducción, según me estaban informando, y por eso pido disculpas a la audiencia, que se estaba generando una duplicidad en el sonido y hacía que no se entendiera realmente nada. Así que no voy a hacer nuevamente la introducción, simplemente ya le doy paso a Rodrigo Villarzú de DW Academy, que pertenece a la Deutsche Welle y desde Alemania nos va a hablar de la relevancia precisamente que tienen las radios comunitarias. Rodrigo, tus 6 minutos, adelante por favor. De estar acá y después de participar de este evento. La DW Academy apuesta por un periodismo en y desde los territorios. Creemos que las radios comunitarias son decisivas a la hora de empoderar a las comunidades. Comunidades informadas son comunidades empoderadas. La clave está, claro, en la calidad de la información. La información tiene que ser útil y relevante para sus audiencias. Las radios comunitarias están en una posición especialmente ventajosa porque son próximas a sus comunidades. Son mucho más que medios, son verdaderos centros comunitarios donde se construye ciudadanía.
Las radios comunitarias son un lugar de encuentro, de discusión y reflexión. Son un espacio para crear identidad. Y lo son, sobre todo, en aquellas comunidades desperdigadas en el área rural. Allí son el medio más asequible, sobre todo para una población mayor con bajo grado de alfabetización, bajo dominio del idioma español y pocas habilidades en el mundo digital. En tiempos de crisis, como en el que estamos viviendo hoy en día, el contacto directo de las radios comunitarias con sus audiencias es real. No lo logran así los grandes medios masivos. La radio comunitaria propicia el alcance geográfico, idiomático y cultural. Una radio que conoce el idioma y el contexto cultural de su comunidad podrá producir información útil para su gente. En México, por ejemplo, los gobiernos locales fracasaron completamente en la educación sobre el virus durante los primeros meses de la pandemia. Aunque sí se tradujeron a lenguas locales las instrucciones básicas como lávense las manos, mantengan las distancias, apenas sí se hizo un esfuerzo para contextualizar esa información. Eso creó un terreno fértil para la desinformación. A raíz de eso, en el 2020, nuestros socios en México produjeron un total de 185 cápsulas de audio en 6 lenguas indígenas, que se distribuyeron en 3 regiones del país a través de medios de comunicación comunitarios y grupos de WhatsApp. Solo así las comunidades pudieron comenzar a comprender el impacto, el alcance de la pandemia. Otro ejemplo, en Guatemala no existe una estrategia para informar a la población indígena de forma exhaustiva. El gobierno se comunica exclusivamente en español, aunque casi la mitad de la población se identifica como indígena y su lengua materna es una de las 20 lenguas mayas. La desinformación en las redes sociales se extiende rápidamente y las comunidades indígenas a menudo se enfrentan con miedo y desconfianza a los medios de comunicación. Hace tan solo unos días, por ejemplo, los habitantes de una comunidad de Alta Verapaz atacaron a un equipo de vacunación móvil y destruyeron las vacunas. La sociedad civil pide campañas en su idioma para llegar mejor a la población, informarlas adecuadamente y promover la vacunación. Nuestros sociocomunicadores forman a jóvenes indígenas que informan sobre la pandemia y abordan el problema de la desinformación a través de las radios comunitarias y lo hacen en sus lenguas respectivas locales. En total, se informa en 4 lenguas mayas. Lo importante aquí es que son miembros de la propia comunidad los que están generando estas informaciones relevantes para ella. Así se logra incidencia real. Otro ejemplo muy bonito es el proyecto de Radio Escuela implementado por la red de radios comunitarias CEPRA en Cochabamba, Bolivia. La pandemia generó una necesidad urgente de ofrecer clases a distancia para niñas y niños del área rural, pero estos territorios no cuentan con una buena señal de Internet. Y donde hay Internet, las familias simplemente o no pueden pagarlo o no cuentan con los dispositivos adecuados. A ello se suma que muchos padres no tienen las habilidades digitales para acompañar a sus hijos en las clases. Mientras que la radio llega fácil y masivamente a estas comunidades y la mayoría de las familias ya tiene por lo menos un radio en casa. CEPRA se dio a la tarea de cubrir esta necesidad de las comunidades. La red ha producido 106 programas radiales y 27 cartillas que apoyan los programas de formación primaria. 21 radios comunitarias implementan el proyecto piloto y llegan a por lo menos 25.000 niños en 4 departamentos. Nuestro colega Benedict Bochas, que es nuestro representante en Bolivia, les contará más sobre este proyecto el próximo viernes. Los que tengan interés, no se lo pierdan. Es claro entonces que las radios comunitarias suman a la cohesión de las poblaciones en la medida en que aportan información útil. Por ejemplo, y como mencioné ya anteriormente, han jugado un importantísimo papel a la hora de informar a sus audiencias sobre el desarrollo de la pandemia. Sin embargo, no es menos cierto que muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Radios comunitarias han tenido que cerrar o cancelar sus espacios de información. Radio Sayaxché, una radio comunitaria maya en el norte de Guatemala,
tuvo que emitir música las 24 horas al día durante las fases más duras de la pandemia. Y como Radio Sayakche, miles de radios comunitarias en todo el mundo no pudieron realizar su labor de informar a la población local porque no contaban con las herramientas para producir en tiempos de crisis. Esto motivó a la DW Academy junto a otras organizaciones latinoamericanas a desarrollar una plataforma digital que facilitará el proceso de producción y distribución de los contenidos de las radios comunitarias que quieran sumarse a esta iniciativa. La iniciativa la llamamos Colmena. Colmena es una plataforma libre, segura y que funciona también en lugares con muy poca conexión de Internet. Niels Brock, mi colega encargado del proyecto, contará más sobre Colmena el próximo miércoles. Nuestro compromiso como Deutsche Welle Academy es fortalecer el periodismo y la comunicación en los territorios, porque creemos que los medios locales, como las radios comunitarias, agencian transformaciones. Estamos convencidos de que unos medios locales, sostenibles, independientes y soberanos tecnológicamente contribuyen de manera decisiva al fomento de la participación, la democracia y de la justicia social. Eso, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo Villarzú, por tu participación. Queremos informarle también a la audiencia que está viéndonos y escuchándonos en este momento que lamentablemente por dificultades técnicas no nos hemos podido comunicar y conectar con Aide Navarro, que es de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Por eso es que ahora le quiero dar paso a nuestra tercera ponente, que es Débora López. Débora es de la Asociación de Radios Universitarias de Brasil. Interesante es escuchar a Débora, sobre todo en un entorno como son las radios universitarias. Experiencias que también sirven para darle relevancia a este medio de comunicación, que en los últimos tiempos, vamos a decirlo también, y cuando uno lee también mucho de la información que se publica, hay muchos que hablan que la radio ya no conecta con audiencias jóvenes, que la radio está quedando básicamente para públicos adultos muy grandes, muy mayores, etc. Bueno, las experiencias como esta tarea que tiene que desarrollar Débora con una asociación de radios universitarias precisamente apuestan a que este formato de comunicación, esta tecnología de comunicación sea una tecnología también que es parte de la vida de la gente joven. Así que, Débora, tus 6 minutos, te escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Un gusto escucharte y a Nuria y a Rodrigo y agradeceros por la invitación para estar aquí en representación de RUBRA en esta tarde. Bueno, cuando uno piensa en la radio universitaria en Brasil, necesita comprender que la crisis sanitaria en Brasil ha sido potencializada por una otra crisis, como pasó en algunos otros países, que es la crisis política. Entonces, en Brasil vivimos un contexto de 607.000 personas muertas por el tema de la COVID y, claro, tenemos un presidente, una persona en la presidencia que, bueno, manifiesta dudas y presenta dudas sobre la calidad de la vacunación, sobre el aislamiento social y sobre todas las medidas de seguridad que han sido presentadas e indicadas por organismos internacionales. Entonces, con 21 millones de infectados en el país desde el inicio de la pandemia, vivimos un contexto de devaloración de la ciencia y de depreciación del sistema de atención a la salud. Entonces, este es el escenario de nuestra crisis sanitaria. Y esta crisis ha sido potenciada por la crisis política generada principalmente, pero no solamente, por el gobierno de Bolsonaro, con baja muy grande en las inversiones en salud, educación y ciencia. A cada año bajando más las inversiones, una crisis institucional, nacional e internacional de las relaciones del gobierno que, claro, presenta a Brasil como un país con reducida credibilidad
una crisis económica y social donde vemos Brasil después de muchos años volviendo al mapa del hambre de ONU y las personas buscando por comida en la basura, que es una situación que en Brasil ya no vivíamos hace algunos años. Y en ese escenario están las radios universitarias, ¿no? Las radios universitarias son emisoras cercanas a la audiencia, incluso a esta audiencia joven, y sabe cómo hablar a esta audiencia porque entre los productores de contenido están estos jóvenes. Entonces es un espacio muy constante de innovación de cómo presentar el contenido, de cómo pensar la información, de cómo buscar la información y acercarla al oyente. Claro, las radios universitarias están también muy vinculadas a la innovación tecnológica, entonces trabajando con contenido de radio en plataformas digitales, en redes sociales, podcasts y estrategias de innovación que no dejan de escuchar a la historia de la radio. Entonces, en Brasil tuvimos muchas experiencias en esta pandemia de producciones ficcionales que trataban de contenido de servicio público sobre la pandemia y dirigida a públicos muy diversos. Entonces teníamos producciones para niños de las más variadas estructuras, para audiencias marginales, para los mayores, para los pueblos originarios. Entonces tenemos un grupo que trabaja con producción de contenido de servicio público, de protección sanitaria para pueblos originarios, bueno, y también un esfuerzo muy fuerte en las radios universitarias en el tema de la verificación de la información, para combatir el bulo, para combatir los rumores, para combatir el sistema de desinformación que en Brasil tenía uno de sus principales actores en el presidente. Entonces, el tema de que trabajamos con el contenido en las fuentes oficiales de sanidad del país, en Brasil tenemos que buscar cuáles son estas fuentes, porque, por ejemplo, tuvimos informaciones que eran en verdad desinformaciones presentadas por nuestro Ministerio de Salud en algunos momentos en este año y medio, casi 2 años de pandemia. Entonces, el tema de la verificación de informaciones y de la contestación de la desinformación era muy importante y fue abrazado por las radios universitarias que enfrentaron el tema, enfrentaron el reto y, claro, han hablado de la manera como sus audiencias cercanas a ellas les interesaba. Entonces, es muy interesante observar que en Brasil tenemos más de 100 radios universitarias. En Rubra tenemos algunas radios universitarias, proyectos de producción de contenido, podcasts universitarios e investigadores de radio universitaria que juntos trabajamos con formación de redes y colaboración, además del tema de la formación de los profesionales, que claro, cuando trabajamos con radios universitarias, los jóvenes que están en las radios universitarias son el futuro de la radio. Entonces, no podemos perder esto de nuestro punto de vista. Entonces, me gustaría mucho dejaros con el mensaje de que hoy en Rubra, en la radio universitaria, en la radio comunitaria, en la radio local, tenemos que recordarnos que somos el presente y el futuro de la radio y que, claro, debemos ser más fuertes en tiempos de crisis. Gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Débora López, por esta presentación. Nos quedan unos minutos. Me estaban informando a través del chat que como la primera parte, la introducción que hice, realmente salió totalmente confusa, no se oyó, era tratar de repetirla. Más que repetirla, haré nuevamente una pequeña introducción para conversar unos minutos
con nuestros ponentes. Lo que esencialmente dije al comenzar es que hoy vivimos un periodo de grandísimos cambios y esos grandísimos cambios tienen muchísimo que ver con la forma de consumir la información, la forma de acceder a los contenidos. Y sabemos que en esto la radio, en los últimos años, ha ido experimentando, y hablo de las radios a nivel general en todos los países, digamos, hispanohablantes, también, por supuesto, incluyo allí a Brasil, es que la digitalización de las audiencias ha llevado a que la incorporación del teléfono celular como sistema audiovisual de conectividad, de comunicación, en la medida que ese teléfono se fue extendiendo, la gente ha ido encontrando nuevas fórmulas para buscar información y para consumir contenidos, fundamentalmente los contenidos audiovisuales. Esto empezó a impactar un poco en el consumo de la radio y sobre todo en las audiencias más jóvenes que se fueron digitalizando. Esas audiencias fueron las que se conectaron sobre todo con las redes sociales como modelo de información. Y aquí sí quiero darle pie para conversar con nuestros ponentes y empezar con Débora, ¿no? Débora decía que como el propio presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se convirtió en un gran difusor utilizando los grandes medios de comunicación, precisamente que lo cubrían a través de las cámaras de televisión, a través de los seguimientos de las grandes cadenas de radio, y él dejaba permanentemente, digamos, en entredicho de alguna forma la veracidad no solo del virus en la primera etapa, sino sobre todo cuando comenzó el proceso de vacunación, el exponer, digamos, las dudas sobre la efectividad de esas vacunas, ¿no? O sea, uno de los que integran la teoría de la conspiración, que justamente han sido las redes sociales como Facebook, como Twitter, incluso a través de YouTube, los grandes espacios de distribución de contenidos de teorías conspirativas que muchas personas y que algunos presidentes, como el caso de Jair Bolsonaro, adoptaron. Entonces ahí te pregunto, Débora, ¿cómo trabajaban estos jóvenes, ¿no?, en un contexto donde seguramente ellos llegaban también a la información a través de las redes sociales para abordar esos procesos también de verificación y de convertir a la radio como el gran canal de distribución de información veraz? Aquí en Brasil tenemos las agencias de verificación de información que, por suerte, no por suerte, por voluntad de personas que son comprometidas con la calidad de información, han prosperado mucho ahora en la pandemia y ampliaron su producción. Entonces, una alternativa que teníamos como radio era hacer parcerías, colaboraciones con estas agencias. Por ejemplo, en Rubra tenemos una parcería con una de estas agencias que es Lupa, que está en el grupo internacional de verificadores de información. Entonces trabaja con todos los parámetros y tenemos el apoyo de Lupa en esos procesos, ¿no? Y claro, además de eso, compartir las prácticas, las buenas prácticas de periodismo y buscando fuentes, ¿no? Y cruzan más de una fuente y no creer directamente en lo que habla el presidente o cualquier autoridad. No es solamente el tema de Bolsonaro, es que cualquier fuente no puede ser el único sitio o la única persona que escuches cuando busca una información. Entonces, la formación de los estudiantes para las radios universitarias es un tema fundamental. Y la coordinación entre las clases y la actividad en las radios. Nuria, tú mencionabas en tu ponencia el ejemplo de conectar a las audiencias generando comunidad. Y esa información hiperlocal, esta idea de cantar o de salir a bailar, digamos, al balcón. Ahí yo quería preguntarte, ¿no? O sea, esas estrategias en el periodo de confinamiento entiendo que funcionaron muy bien, pero después de haber vivido eso también, ¿qué lecciones
sienten ustedes desde Xarxa Audiovisual que han aprendido y que son fortalezas para hacer más hincapié en la radio? Bueno, pues precisamente que tenemos que ahondar más en encontrar este tipo de estrategias. La verdad es que una de las cosas muy buenas que ha ocurrido es que se han creado nuevas rutinas productivas de información y también de elaborar proyectos de este tipo que no nos hubiésemos atrevido a hacer, ¿no? hasta ahora, y que sí que ha sido como una revolución. En muy poco tiempo nos hemos tenido que adaptar a nuevos sistemas y a hacer un esfuerzo de imaginación para crear nuevas rutinas. Si me permite, sí que quería hacer un apunte sobre lo que decía Débora y salvando las distancias en el tema de las fake news, que yo creo que a todos nos trae un poco no, muy preocupados. Ella mencionaba el tema de la verificación, que es esencial, y el ejercicio riguroso del periodismo con los códigos deontológicos pues, aplicados de forma rigurosa. Pero creo que también hay un aspecto muy importante en la lucha contra las fake news, que es el tema de la educación mediática, es decir, el intentar crear una ciudadanía crítica con el acceso a la información, que ahora es masiva, que está en un océano de información donde hay mucha desinformación por saturación y también por información tóxica. Y en esa función de educación mediática, las radios municipales son esenciales, están haciendo un papel muy importante desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque al ser de los municipios están trabajando directamente con las escuelas y pueden hacer llegar esas buenas prácticas, esa educación mediática de una forma muy directa. Disculpa que me haya ido de tema, pero es que me parece un tema muy, muy importante y me ha hecho pensar, Débora, en ello. Rodrigo, justamente Nuria nos deja un poco el pie. Hace muchos años, antes, digamos, incluso de la masificación de la televisión, la radio servía como un espacio de distribución de conocimiento, ¿no? Servía desde la lectura de literatura, desde, por supuesto, las que hoy se llaman ficciones sonoras, pero que antes se llamaban radionovelas, pero la radio también tenía sus espacios de formación y educación a distancia. Viendo la experiencia que ustedes están desarrollando, sobre todo en esas comunidades en donde el mundo digital, porque creemos que en los centros urbanos, porque tenemos todos teléfonos celulares, creemos que todo el mundo y todos los países están, y la realidad nos está mostrando que todavía hay grandes comunidades y grandes poblaciones que todavía no tienen ni la conectividad, ya sea porque no llega la conectividad a los lugares a donde están. Y allí es donde la radio cobra un valor relevante. ¿Tienes, digamos, como para desarrollarnos en los poquitos minutos que nos quedan, unos ejemplos concretos de formación que estén desarrollando desde Deutsche Welle Academy? Sí, bueno, el primer ejemplo es lo que mencioné en mi intervención, ¿no? Que es un proyecto muy bonito que CEPRA, esta red de radios comunitarias de Bolivia, ha logrado montar también en un tiempo récord de 8 meses, ¿no? Con todos los contenidos y que está llegando a alrededor de 25.000 niñas y niñas con temas de educación primaria. Pero también tenemos un proyecto parecido con un socio guatemalteco, ASEC. ASEC es una organización dedicada a la enseñanza a través de la radio. Antes de la pandemia tenía un universo de 30.000 jóvenes a los que llegaba en las zonas rurales. Con la pandemia eso lamentablemente se ha reducido bastante, pero con ellos lo que hacemos es un poquito lo que mencionaba Nuria antes, y es impulsar el tema de la alfabetización mediática e informacional. Es decir, trabajar con jóvenes el tema de cómo consumir información, ¿no? Cómo crear un espíritu crítico a la hora de consumir información, sobre todo informaciones en las redes. Y eso ha sido un trabajo hermoso, eso ha sido un trabajo muy, muy bonito, porque son los mismos jóvenes los que han ido desarrollando este programa para jóvenes. Han desarrollado lo que ellos llaman la cabina móvil, y lo que han hecho es, también lo ha mencionado un poco Débora, han tomado la radio, han salido de la radio y se han ido a las escuelas a jugar
con la juventud y en ese juego, en esas formas lúdicas, metodologías lúdicas, van enseñando el daño que puede producir una información falsa, un meme, a nivel de los chicos y chicas, ¿no? Entonces, hay harto que hacer, Jorge. Hay harto que hacer, hay muchas cositas bonitas que están pasando en este momento en América Latina en el ámbito de los medios, las radios comunitarias. Y a mí me gustaría dejarlos un poco con ese pensamiento, ¿no? Los medios comunitarios, las radios comunitarias pueden ser muy innovadoras. Lo ha dicho también Débora. Esa es una fuente de innovación. Ahí se pueden crear formatos que le permiten a la ciudadanía ejercer ciudadanía. Y ahí si nosotros como diferentes organizaciones podemos apoyar procesos que ya están en marcha, creo que eso vale la pena. Muy bien, estamos ya sobre la hora, para cumplir con el reloj y el cronómetro que nos han fijado para esta charla. Yo quiero agradecerles a Nuria, quiero agradecer a Rodrigo, a Débora, bueno, a Aide, que no ha podido... Jorge se nos quedó congelado. Y Nicolás tiene el micrófono apagado. Vamos a agradecer a Jorge también por acompañarnos. Y os dejamos ahora a todos con la parte siguiente del programa. Creo que ya hemos entrado con el tema con vosotros, con esta visión un poco, bueno, abierta en toda América Latina y desde España, Cataluña también. Y como lo comentó Rodrigo, hay muchos otros testimonios que van a seguir durante esta semana. Y nada más por empezar, con todos estos proyectos, con gente que en el terreno de distintas formas va operando en situaciones, hay veces un poco precarias, pero saliendo con proyectos estupendos. Así que os invito a quedaros en línea para ver las próximas ponencias y nos vemos, si no, mañana. Y os agradezco a los tres, casi cuatro, a todos por la participación, y pido disculpas por todos estos temas técnicos que también son digamos, pueden pasar, y es de lo que se trata esta semana, de ver cómo podemos mejorar toda esta comunicación a distancia, así que nos queda un poco de trabajo también a nosotros. Bueno, un saludo a todos y buena semana de la radio. Muchas gracias. Buena semana, gracias, Nicolás. Placer.